Estación 106.1 presenta Café de Sábado. Café de Sábado, la mejor propuesta radial de los fines de semana. Gaby Cadme y Marcelo Aguilera te acompañan en un programa entretenido, informativo, con entrevistas, temas de actualidad, invitados especiales y mucho más. Bienvenidos a Café de Sábado. Muy bien, estamos en un nuevo Café de Sábado. Para que conozcas las perspectivas de los expertos, junto a nuestros presentadores que ya están listos para enlazarse con nosotros. En el día de hoy un programa muy especial, vamos a tratar un tema muy interesante y de actualidad. Así que nos encontramos desde el restaurante Circus en la ciudad de Cuenca para este debate sobre el matrimonio igualitario que ya les hemos estado contando a lo largo de la semana, para que ustedes también formen parte de esta discusión y esta conversación. Más que nada, entenderlo como un café de sábado. Vamos a recibir a nuestros presentadores que ya están listos, así que saludamos a Gaby y a Marcelo que ya están allá desde el Circus para iniciar el café de sábado del día de hoy. Buenos días. ¿Qué tal, Joani? Buenos días a todos nuestros amigos, bienvenidos. Estamos en este Café de Sábado, un nuevo programa, listos para compartirlo junto a ustedes y ahora también con un tema muy interesante, Marcelo. Sí, muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que tengan un feliz sábado y bueno, gracias por conectarse. Hoy tenemos un programa muy especial y realmente nuestros invitados son de lujo, ¿no? Así es, invitados de lujo, los que nos acompañan, la gente que nos está siguiendo la transmisión en vivo de Facebook a través de nuestra página Café de Sábado, puede ver ya de quiénes se trata, quienes nos escuchan a través de la radio, pues les vamos a dar a conocer a nuestros invitados en esta mañana desde Circus Restaurant, compartiendo un momento ameno que lo vamos a tener durante esta hora de programación. Así que les invitamos a quedarse con nosotros. Sí, y les invitamos también a que vengan a Circus, Gaby. El programa lo vamos a desarrollar más o menos durante una hora, así es que todas las personas que nos escuchan y de pronto están pasando por aquí, por el redondel del estadio, pueden quedarse, ¿no? Aprovechen, vengan a probar un delicioso desayuno que Circus les ofrece, ¿no? Ya tenemos algunos invitados que están junto a nosotros también, que han venido a presenciar este programa y bueno, a disfrutar de un café de sábado junto a nosotros. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Santiago Jara. Así es, le damos la bienvenida y tenemos también su biografía para poderlo conocer. Santiago Jara Reyes es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia. Cuenta con un máster en asesoría jurídica a empresas, una especialidad en derecho constitucional y un diplomado superior en finanzas y mercado de valores. Abogado en libre ejercicio, profesional que ha desempeñado distintas funciones en organizaciones gremiales y sociales. Está vinculado a la academia como profesor universitario y considera la investigación como parte fundamental de la formación profesional y aporte a la sociedad. Le damos la bienvenida también a una invitada muy especial, a la doctora María Cecilia Alvarado. María Cecilia Alvarado, activista feminista, doctor en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia de la República por la Universidad de la SUAY, egresada del Diplomado de Gerencia de Gobiernos Seccionales, ex candidata a la prefectura de la SUAY por la Izquierda Democrática, ex viceprefecta de la SUAY, copresidenta del sur de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sustentable, ex concejal de Cuenca, ex asambleísta nacional alterna de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ex jefa política de Cuenca. Antes de incursionar en política, fue dirigente estudiantil y voluntaria en Misiones. Muy bien, y le damos la bienvenida también al doctor Óscar Zúñiga. Óscar
Zúñiga, abogado de los Tribunales de Justicia de la República en libre ejercicio profesional, doctor en jurisprudencia, mediador de la Cámara de Comercio de Cuenca, con formación en litigación oral en la Universidad de Miami, Estados Unidos, haciendo énfasis en el área penal, tránsito constitucional, civil, laboral y administrativo. Asistente e invitado de honor a seminarios y cursos, asesor consultor del Centro de Exposiciones Cuenca, de los jubilados de la Universidad de Cuenca y diferentes personas jurídicas y naturales. Por último, le damos la bienvenida a este café de sábado al doctor Diego Hidrobo. Diego Hidrobo, abogado de los Tribunales de Justicia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca, magíster en Derecho, mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, profesor de la Universidad Católica de Cuenca y de la Universidad de Cuenca. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, y se desempeña como coordinador académico del programa de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Cuenca. Bueno, y les damos la bienvenida a todos nuestros invitados, sin duda invitados muy especiales para tratar este tema de matrimonio igualitario. Así es, un tema muy interesante que vale la pena tratarlo y bueno, conocer también las opiniones de nuestros expertos que nos acompañan en la mañana. Queremos invitarle a la gente que nos ve, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que puede dejarnos sus comentarios, puede dejarnos sugerencias, de pronto preguntas también para nuestros panelistas y pues estaremos nosotros dando lectura y obteniendo una respuesta de ellos. Bien, y vamos a entrar a debatir ya este tema, a discutir con ustedes las implicaciones que ha tenido el matrimonio igualitario. María Cecilia, tú has estado siempre, digamos, al frente o apoyando a estos diferentes grupos que han estado a favor de buscar justamente que este derecho sea un derecho, digamos, para todas las personas, para todos quienes formamos parte de este país, del Ecuador. Sin embargo, la norma constitucional tenía una definición de matrimonio que de alguna forma limitaba a las parejas homosexuales. Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las implicaciones de esta sentencia en este momento? Muchas gracias, Marcelo, Gaby. Para mí, quiero primero decir que es un honor poder tener este diálogo, un debate con personas que yo sé que va a ser un diálogo de muchísima altura, ¿no? Le conozco a Santiago de muchos años, es un placer compartir con Oscar y Diego, que es un constitucionalista. Entonces, realmente creo que este es un espacio que ojalá mucha gente lo escuchara, lo viera, porque creo que aquí es en donde con madurez, con mucho respeto además, se van a poner sobre la mesa los distintos puntos de vista. Además, lo que siempre es bueno en Radiovisión es que no te engañen, ¿no? Entonces, cuando te dicen café de sábado, pues bueno, aquí está el cafecito. Y aquí vamos a ojalá tener una charla fraterna y poniendo los puntos de vista. Yo siempre digo, donde hay dos abogados hay tres opiniones, ¿no? Y entonces en derecho siempre es posible que podamos tener distintos criterios. Ciertamente nuestra norma constitucional establece que en el artículo 67, en el segundo inciso, dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero toda la norma constitucional no se la puede entender aislada, ¿no? Y siempre lo que decimos es la Constitución no se la puede leer artículo por artículo, divorciándolo, separándolo uno de otro. Y además, según nuestra propia Constitución, el bloque constitucional no es solamente los 444 artículos y sus transitorias y sus normas complementarias, sino que es todo el conjunto de tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es suscriptor. Eso es clave entender primero para saber por qué la Corte Constitucional toma la decisión que tomó. No es una sentencia, son dos. Y las dos en su argumentación tienen, para mí, elementos bastante importantes para entender lo que para mí es la base de esta discusión. Los seres humanos somos iguales. Somos seres humanos y punto. Y como seres humanos necesitamos que el derecho nos proteja, nos garantice y nos dé las mismas oportunidades. Sin embargo, si bien son dos sentencias, algunos abogados ya han dicho que no es una sentencia completa porque falta el voto concurrente. En las sentencias, en los documentos que yo tengo, está el voto concurrente, por ejemplo, en la sentencia de Ramiro Ávila Santa María, Ali Lozada, que es el juez que saca la segunda sentencia, participa como voto concurrente, ¿no? Muy bien, esta sentencia, Santiago, lo que hace de alguna forma es plantear una interpretación a la Constitución.
Hay quienes dicen que esta interpretación no era posible porque la Constitución es absolutamente clara, es decir, la definición de matrimonio igualitario en el artículo 67 determina con exactitud, perdón, de matrimonio en el artículo 67 determina con exactitud esta definición de matrimonio, es decir, ¿era necesaria esta interpretación? Bueno, muchísimas gracias, un saludo cordial en primer lugar a ustedes y gracias por la invitación. Yo estoy realmente muy honrado de poder participar aquí este sábado con distinguidos amigos y distinguidos profesionales del derecho. Yo creo que estos temas son temas muy sensibles, muy delicados, de mucha confrontación, pero si nosotros perdemos la capacidad de dialogar, de expresar y de respetarnos, estamos complicados. Y yo en primer lugar quiero, antes de contestar, Alfredo, su pregunta, simplemente hacer un llamado, porque veo las redes sociales muy sangrientas, perdón el término, y eso no es sano. Yo creo que aquí se inicia quizás un proceso de reflexión seria que ojalá se vaya replicando también en otros lugares. Entonces, yo contentísimo con la Chechi, con Diego, con Oscar, que les conozco desde mucho tiempo atrás, realmente más allá de amigos, son profesionales a los que respeto mucho. Bueno, yo creo que no cabe el tema de la interpretación, para nada. A mí me ha desilusionado mucho ver el tema de la sentencia. Yo creo que es positiva en un aspecto, que abre el tema del debate jurídico y nos lleva a la reflexión de muchos temas que son necesarios actualmente en la sociedad. Sin embargo, la interpretación yo creo que no es la que corresponde. Yo creo que hay un proceso, en primer lugar, la interpretación literal y sistemática, que es la que debería haberse observado, es decir, al momento que tenemos en la Constitución un artículo que define y establece inclusive un requisito de existencia del matrimonio, cuando establece que el matrimonio es entre varón y mujer, complementado esto en el artículo 67, complementado con lo que está en el artículo 68, en que establece que la adopción es solamente para personas de diferente sexo. Entonces, en ese momento, yo creo que la Constitución establece y conceptualiza también, de alguna forma, el proceso y la define y concibe de una manera el tema del matrimonio, reservándole, no de manera discriminatoria, sí de manera específica para las personas de distinto sexo, y esto tiene una razón de ser, que ese será el motivo de lo que ahora expliquemos. La opinión consultiva, a mi criterio, no es parte del bloque de constitucionalidad. Yo creo que el doctor Ramiro Ávila y el otro juez constitucional equivocan al momento de interpretarlo así. Entonces es un tema jurídico, más allá de lo que podamos entender o tener posiciones a favor o en contra, son temas jurídicos que ahora los conversaremos. Ahora, algo que yo quería consultar, ¿no? Acá me siento como la rara del grupo, la única que no es abogada en este café de sábado, pero yo escuchaba y veía, como decía el doctor, las redes sociales, ¿no? Gente que está muy a favor de este matrimonio igualitario, gente que está muy en contra. Las opiniones no se han hecho esperar, incluso acá cuando hicimos la promoción del programa El Café de Sábado tuvimos muchos comentarios de personas que decían en dónde está la contraparte, qué es lo que van a decir. Ya el simple hecho de hablarlo y de tomarlo en un programa es como estar a favor de esto, ¿no? Sin embargo, yo lo que les quería preguntar, doctores, y saber cuál es su opinión, es esa parte en la que lo que prima pues es la persona, ¿no? En cualquier interpretación que se pueda dar de la Constitución, tanto textualmente como viene escrita o como ya los diferentes pues juristas se han manifestado, pero creo que la parte importante es ese derecho que tiene la persona, más allá de ser un contrato, más allá de defender a unos o defender a otros, el siempre optar por esa preferencia a las personas, ¿no? A que sean ellos los que estén beneficiados. No sé si vamos con usted, doctor, o vamos con Oscar, que también le queremos saludar y dar la bienvenida. Bien, buenos días con todos y a toda la ciudadanía. En realidad es un honor que esté con distinguidos panelistas. Bueno, yo pienso que en primer lugar hay que manejarnos con una línea de respeto, ¿no? Nosotros tenemos el derecho de libertad de pensamiento y el derecho a la expresión del pensamiento. Entonces, yo comparto lo que dice Santiago en el sentido de que hay grupos de lado y lado que expresan su pensamiento de una manera inadecuada. En segundo lugar, yo pienso que hay que también dividir las cosas. Uno es el enfoque constitucional legal y otro es el enfoque moral o de credo de cada una de las personas. Yo sostengo que la votación de minoría, en el sentido del doctor Hernán Salgado, pienso que esa es la acertada y por una sencilla razón. El artículo 3 del Código Civil determina
que la interpretación de la ley solo le corresponde al legislador. Y si es que estamos con una problemática que es bien sensible, esto del 67 y 68 de la Constitución, el camino está en la reforma de la Constitución. Ese es lo que manifiesta el voto salvado, justamente. Así es, yo creo que es vía reforma de la Constitución. El voto de minoría, bueno, es el doctor Salgado con 3 jueces más, y en el otro lado están los 5, pero con voto concurrente, en el sentido de que llega la decisión alcanzada, pero con una diferente argumentación el doctor Ávila. Diego, definitivamente esta sentencia ha polarizado de alguna forma las opiniones, y de hecho dentro de la misma decisión de la Corte, de los jueces de la Corte, se muestra una polarización. Es decir, unos han determinado justamente con un voto favorable el matrimonio igualitario, y otros realmente lo que se pronuncian sobre todo es sobre la forma en la que se tenía que de pronto cambiar esta disposición constitucional. Ramiro Ávila, el juez constitucional que de alguna forma ha interpretado cómo se tiene que aplicar este artículo 67 de la Constitución en concordancia con los tratados internacionales, de alguna forma dice que la opinión consultiva es vinculante, pero eso es absolutamente discutible, es cuestionable. ¿Es realmente vinculante o no para nuestro país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. También agradezco estar con estos excelentes panelistas, y tratando de responder a la pregunta quisiera hacer 2 acotaciones. Muy buena la reflexión que hizo Gaby acerca de que no es abogada, pero lo piensa desde un punto de vista de ser humano. Entonces, es una abogada de hecho. Es una abogada de hecho, perfecto, claro, aprende contigo todos los días. Pero es importante pensar en una cosa. El derecho constitucional generalmente le ve a las personas como seres humanos, se estudia como seres humanos, no son personas situadas, hombres, mujeres, y lo importante en ese punto es reflexionar acerca de si somos seres humanos y qué derechos tenemos los seres humanos. Ahora bien, el tema de la opinión consultiva, un tema bastante polémico a nivel de todo el sistema interamericano. Lo que podría decir aquí es lo siguiente: la Corte ha optado por una postura la cual implica muchas consecuencias, y una consecuencia de eso es que ampliar los instrumentos internacionales y qué se incluye ahí. Entonces, partamos de la premisa de que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no es solo aislado, ¿sí? Existe una teoría monista en la cual la Corte ha aceptado esa teoría y es adscrita a esta teoría del sistema interamericano, en el cual tanto las normas del derecho internacional como las normas internas forman un solo ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, la misma Constitución establece que, independientemente del tipo de norma que exista, cuando esa proteja de mejor forma un derecho, se debe aplicar independientemente de la jerarquía formal que se tenga. Entonces, pensemos en el siguiente escenario. Supongamos que nunca se hubiese dado el tema de la consulta, de que tal vez las personas del mismo sexo hubiesen tratado de acceder por los mecanismos internos a esta declaración de estos derechos, ¿no? Y no hubiesen tenido eco y oportunidad. La pregunta es si es que ellos hubiesen tenido la opción de acudir a la Corte Interamericana, obviamente después de pasar todos los filtros, y en un caso hipotético, ¿qué es lo que hubiese sucedido? ¿Qué hubiese respondido la Corte Interamericana? Teniendo en cuenta que ya se había pronunciado anteriormente con la opinión consultiva, le hubiese dicho al Estado ecuatoriano que ya se pronunció acerca de la interpretación y de lo que se entiende en el contexto de la Convención Americana. Entonces, creería que esa es una de las razones por las cuales la Corte cree, sostiene y defiende que la opinión consultiva sí es vinculante. Ahora, Chechi, hay quienes realmente critican, como decía, esta decisión esencialmente por la forma en la que se tomó. Si es una sentencia interpretativa, tomando en cuenta lo que dice el artículo 160, me parece, de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, se necesitaba 7 votos. Pero realmente solamente existen 5 votos. Incluso se habla de que se ha presentado una medida cautelar, me parece que en Quito, frente a esta sentencia, que claro, eso es un tema a discutirlo también, si cabe o no cabe una medida cautelar, pero si es que esa realidad no está presente en la sentencia, no están los 7 votos, ¿no podría quedar esta sentencia inválida posiblemente? Yo voy a discrepar primero del antecedente. Yo no creo que la gente se opone por temas de forma.
Es decir, yo no creo que la gente en la calle, las personas que hoy día están incluso en la marcha, se opongan por un tema de derecho constitucional. Yo creo que la oposición llana del ciudadano común, de las personas que hoy día se manifestarán en una marcha, que la semana anterior estuvieron en Guayaquil, no viene por un razonamiento jurídico constitucional, sino viene más bien por lo que Óscar decía, nos toca fibras morales, religiosas, creencias, posiciones con las que hemos sido criados durante toda la vida. Entonces yo creería que entre nosotros aquí, los 4 abogados, contigo, con la Gaby, es un debate jurídico. Pero en la calle, en la mesa de comedor, en el bus, en el taxi, no es un debate jurídico, es un debate que toca otras fibras. Y entonces, más allá de lo que consideremos en la sentencia, yo personalmente coincido con Diego. O sea, yo creo que si es que de hecho, los ciudadanos que acudieron al registro civil en Quito, quisieron registrar su matrimonio, les negaron, apelaron y elevaron y llegó su consulta hacia la Corte Constitucional, ellos siguieron el proceso que corresponde. Es decir, la Corte no es que se levanta un día y dice vamos a interpretar la norma constitucional. La Corte responde a 2 consultas específicas subidas hacia la Corte a partir de ¿quién? De los jueces, que todos los días pueden elevar consultas hacia la Corte Constitucional. Pero además el artículo 426 de nuestra Constitución para mí es clarísima. El 426 dice, si es que no estoy mal acordada, ¿no?, que siempre que existe una norma más favorable de derechos humanos es de aplicación inmediata por parte de todos los operadores de justicia. En estricto sentido, y hay quienes dicen que ni siquiera se necesitaba que la Corte Constitucional diera sus resoluciones, sino que los jueces, en este caso, quienes conocieron la negativa del registro civil de registrar el matrimonio de estas 2 parejas homosexuales, pues pudieron haber invocado directamente la resolución de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Para mí es bueno que hayamos pasado por la Corte Constitucional. Para mí es bueno que haya sido nuestra Corte Constitucional, el órgano máximo de resguardo de nuestra constitucionalidad, la que a pedido de jueces interprete la norma y haga una resolución que para mí es clarísima. El matrimonio es entre hombre y mujer, sí, y también puede ser matrimonio por el principio de no discriminación, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Solamente, Gaby, para terminar con esto, si nosotros nos acogemos a la interpretación literal de la Constitución, que Santiago y Óscar lo han dicho con vehemencia, interpretemos también la literalidad del artículo 11, numeral 2, que manda el principio de no discriminación. La literalidad de la Constitución dice no hay razón, ninguna condición, Marcelo, Gaby, para que un ser humano pueda ser discriminado. Hace muchísimos años, hace siglos ya, quienes teníamos una raza distinta a la raza negra, considerábamos que la raza negra era otra clase de ser humano, ¿no? No se trata de una ideología que diga la raza negra tiene más derechos, no, es el principio básico de la humanidad. No hay razón alguna para hacer una discriminación étnica. Hace varios años ya, siglos, se decía los indígenas no tienen alma, los indígenas son menos que los no indígenas, que los mestizos, que los blancos. Hoy día no hay ninguna razón, no hay ninguna alternativa para que se sostenga jurídicamente una barbaridad así de una discriminación. Y lo propio con las orientaciones sexuales de las personas. No hay ninguna razón, ninguna, para que podamos decir los heterosexuales somos más que los homosexuales. Jurídicamente no hay manera de sostener el que podamos privilegiar unos derechos sobre otros. Muy bien, creo que la pregunta que la iba a hacer está respondida, ¿no? Iba principalmente por eso de no discriminar, que lo dice también nuestra Constitución, a las personas en base a sus preferencias sexuales, ¿no? Sin embargo, pues vemos muchas posturas, mucha gente que dice que esto debería llevarse a una consulta popular. Y ya les vamos a preguntar a nuestros invitados acerca de este tema. Queremos también decirle a la gente que en este momento se está acercando a Circus Restaurant, que puede venir, puede ser parte de este café de sábado, puede colocarse acá cerca de nosotros y dejarnos saber cuáles son sus dudas, sus inquietudes, que acá con todo el cariño y con todo el respeto pues las vamos a estar respondiendo. Además, a la gente que nos ve en Facebook nos puede comentar, y nos estaban preguntando, Marcelo, la línea WhatsApp, que es la que generalmente les damos para que nos hagan sus preguntas, 0987241093 es nuestro contacto al que nos pueden enviar todas esas sugerencias y comentarios. Sí, es importante además escuchar esas opiniones justamente de la ciudadanía, ¿no? Porque María Cecilia ha dicho una cosa importante, más allá del debate jurídico, hay un debate social, sin duda, es decir,
Esto de alguna forma nos hace creer que la decisión de la Corte es una imposición tal vez a la ciudadanía que no consideraba el momento que ya votó por una constitución que el matrimonio sea igualitario y creó una solución distinta, es decir, la unión de hecho. No estamos discriminando con respecto a la posibilidad de que existan parejas del mismo sexo, sino tal vez al uso de la figura matrimonio. ¿Por qué no hacerlo a través de una unión de hechos si posiblemente la figura o los efectos que causa esta figura son los mismos del matrimonio? Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo con la Chechi en el sentido de que es necesario hacer hincapié y reflexionar también sobre lo que la gente en la calle está conversando, más allá de las elucubraciones y las discusiones jurídicas que aquí de seguro podríamos pasarnos el día y no vamos a terminarlas ni vamos a agotarlas, sino que esto tiene un carácter más profundo. Hay temas muy críticos. Yo parto mi reflexión desde lo siguiente, y quiero dejar claro, más allá de cualquier creencia, más allá de cualquier postura, más allá de cualquier situación, yo creo que abstrayéndonos de todo eso, es importante que logremos reflexionar y ser lo más objetivos posibles para poder llegar a una verdad. No a consensos, porque no se trata de eso, sino a verdades que de alguna manera nos permitan vivir en sociedad. Yo parto de la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo la unión, o más bien la familia, que tiene por origen la unión de hecho o el matrimonio formado entre varón y mujer? Esa es la primera pregunta, y es una pregunta... Y la siguiente sería si es que estas tipos de uniones o las familias que se asientan en la unión de varón y mujer, ya sea matrimonio o unión de hecho, tienen de alguna manera algún potencial o algo distinto del otro tipo de uniones. Esa es la primera pregunta. Y para poder responderme yo a esto, yo hago la siguiente reflexión. ¿Varón y mujer somos iguales? Es mi pregunta. ¿Varón y mujer somos iguales? Yo llego a establecer que no somos iguales. Existen morfológicamente cuestiones psíquicas, etcétera, cosas que nos hacen distintos. Y esto me lleva a concluir, para ser breve en el análisis, de que tampoco, si varón y mujer no somos iguales, tampoco somos iguales las parejas formadas entre varón y mujer y parejas formadas por personas del mismo sexo. Yo quiero ser bien claro, no se trata de no regular a las uniones de personas del mismo sexo, para nada. No se trata de no regularlas, de no reconocer derechos, para nada. No se trata de eso. La cuestión es saber si es que el matrimonio está reservado para las personas, para la unión de varón y mujer, concretamente, conforme dice la Constitución, o realmente debería abrirse esto más allá de la sentencia de la Corte. Sí. Ahora, perdón Santiago, tal vez esta definición de matrimonio hombre-mujer tiene una concepción posiblemente desde el ámbito religioso. Estamos en un estado laico, posiblemente esos muros entonces de la religión con respecto a las regulaciones, sí hay que derrumbarlos. Estamos en un estado laico y yo creo que debemos vivir esa laicidad, totalmente de acuerdo. Que sea un estado laico no quiere decir que deje también de desconocer de alguna forma la posibilidad de que se expresen desde ciertas posiciones, por ejemplo, religiosas, morales o lo que fuese. No se puede cerrar. No en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión podemos comenzar a censurar que otras personas puedan expresarse. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces la laicidad nos lleva a que podamos conversar escuchando a todos los actores. Todas las posiciones son válidas en base del ejercicio de la libertad de expresión. Pero yo quiero terminar esto. La idea que había comenzado Alfredo, perdón, Marcelo, ya le cambié. Es Marcelo Alfredo. Es Marcelo Alfredo en adelante, está bien. Sí, perdón, estoy cruzado, Marcelo. Mil disculpas. Confía mejor. Bueno, le vamos a bautizar desde ahora con ese nombre. No, perdón, Marcelo. La cuestión es la siguiente: si es que la unión de varón y mujer, si llegamos a concluir, es distinta a dos personas, yo quiero ir a un punto, a dos personas que se juntan en un proyecto de vida, personas del mismo sexo, esto merece un desarrollo también, porque yo quiero ir hacia algo que es fundamental y que lo que no dice el doctor Ramiro Ávila en la sentencia es el efecto del tema del matrimonio, porque si vamos a conceder a las personas del mismo sexo la posibilidad de tener todos los efectos que el matrimonio concede, ahí hay un tema fundamental y que está vinculado con el tema del artículo 68, no solamente el tema de la adopción, sino también el tema de la procreación. ¿Por qué he hecho hincapié yo, si es que varón y mujer somos distintos? Yo me pregunto si es que esta realidad, que es a mi parecer biológica, de alguna forma, ¿cómo aporta eso en el tema del matrimonio y en el desarrollo de los hijos? Me pregunto, ¿cómo desarrolla? Santiago, hay matrimonios que no tienen hijos. Pero
Pero eso es otra cosa. Permítame un minuto, solamente termino la idea y yo le contesto eso. No importa que no tengan, porque la finalidad del matrimonio, que Ramiro Ávila dice es una finalidad legal, y así lo ha concebido la legislación durante muchísimos años. Una finalidad del matrimonio es la procreación, pero va más allá de eso. Es el tema del derecho que tienen los niños a poder desarrollarse de una manera integral. Y dice el artículo 42 o 43 de la Constitución, cuando trata esto, tiene el desarrollo a un desarrollo integral, inclusive sus psiquis. Yo quiero decir lo siguiente, o sea, en mi reflexión, puede ser que no les agrade, y de hecho será así, pero no puedo dejar de decir lo que yo pienso, es el desarrollo psicosocial o social psíquico, y de la sexualidad de un menor se va formando en el transcurso del tiempo, y a los 4 años, cuando comienza a aflorar este complejo de Edipo y Electra, es fundamental tener la imagen y la función de padre y madre, de tal forma que sabemos que el niño que se enamora de su madre de alguna manera, inclusive inconscientemente, para utilizar las mismas palabras de Freud, inclusive quiere poseerla, la imagen del padre viene a romper eso y genera una asimilación del hijo con respecto al padre. Entonces eso hace de que el hijo pueda de alguna manera definir su condición sexual, y eso lleva a otro aspecto. A otra pregunta que me pregunto, no estoy aseverando, me estoy preguntando, la sociedad tiene derecho a restar la posibilidad a una persona, en este caso a los niños, a que puedan tener esta posibilidad de desarrollarse en un matrimonio de este tipo. Entonces, a lo que voy, para no alargarme más, Marcelo. Bueno, para no alargarme más, Marcelo. Mis amigos también me dicen, Chelo, si es que pues, no hay problema. Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Es este tema, ¿no? ¿Cuál es la manera la siguiente pregunta podría ser, ¿es discriminatoria en verdad o es una restricción que se establece en base de una finalidad que también está protegida en la Constitución? La finalidad podríamos decir que es el tema de los niños. Ahora, la cuestión es la siguiente, y con esto termino, ya no me alargo más. Para darle la palabra Sí, yo sé que ya están ansiosos por poder contestar. Solamente lo siguiente, yo puedo conceder y reconocer derechos siempre y cuando no afecta a terceros. Entonces, el punto para mí crítico, radical, es saber si es que los matrimonios o las uniones de hecho de personas del mismo sexo, cómo aportan al desarrollo de un hogar con hijos. Ese es para mí el tema fundamental. No creo que sea un tema discriminatorio, la verdad. Yo creo que es un tema de especificidad del tema de la norma, y frente a realidades a veces iguales, no es discriminatorio que el legislador opte o haya optado, como en el caso nuestro, inclusive aprobado la Constitución en un referéndum, de que hayan optado por establecer el matrimonio de personas de diferente sexo y el tema de la adopción, prohibida en este caso. Simplemente es en la potestad que se tiene, pues regular de manera diferente los efectos. Eso es todo. Muy bien, antes de darle paso a nuestros panelistas, vamos a saludar a las personas que están a través de la transmisión en vivo. Nos han dejado comentarios, nos dicen un excelente programa. Marco también nos dice, creo que los derechos no se preguntan. Imagínense preguntando hace 100 años si la mujer debería votar o no. También nos dejan un comentario que dice, este es un tema muy polémico, excelente programa. Son algunos de los que la gente que está en la transmisión en vivo de Facebook nos ha podido comentar. Pueden seguirlo a través de Café de Sábado. Quiero en este momento también iniciar un espacio de publicidad en vivo para agradecer a nuestro auspiciante Circus Restaurant, que nos ha acogido en esta mañana en sus instalaciones. Queremos contarles que muy pronto llegará la nueva carta con las delicias que los caracterizan, ¿no? Con ese profesionalismo que Circus le da a cada uno de sus clientes. Así que la nueva carta estará muy pronto con ustedes. Pueden venir a probarla acá en el redondel del estadio, en este característico local de Circus Restaurant. Cerramos el espacio publicitario en vivo y continuamos. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Me voy a quedar justo con uno de los comentarios que acabas de leer. Decían, los derechos no se preguntan. Sin embargo, cuando se redactó la Constitución y se estableció un catálogo de derechos, se preguntó al pueblo ecuatoriano sobre este catálogo de derechos. Y entre ellos había una definición clara, como la venimos discutiendo con Santiago, de el matrimonio es para personas de distinto sexo, y sociedad de unión de hecho, da la posibilidad de que sean o lo puedan conformar personas del mismo sexo. Ahora tenemos la sentencia. Es aplicable, es decir, si una persona o si una pareja del mismo sexo va al registro civil, este momento,
puede contraer matrimonio, no es necesario que se cambie a través de una reforma que tenga que hacer la Asamblea Nacional la definición de matrimonio del Código Civil e incluso me parece la ley de datos públicos del registro civil, etcétera. No es necesario cambiar esta norma para hacer efectiva realmente esta sentencia. Bien, yo creo que discrepando con la tesis en realidad de la parte contraria, en el sentido de que no hay discriminación alguna, para nada. ¿Por qué? Es abogado litigante. Claro, porque... Bueno, por eso nos dice de la parte contraria. Porque en primer lugar, en realidad el artículo 67 es muy propio para el matrimonio. Y si nos remontamos al origen etimológico, matrimonio de matru, que quiere decir madre. Entonces, si es que hubiera puesto el legislador el término o el adjetivo exclusivamente, estaríamos hablando de una discriminación, pero la solución la tenemos en el 68 de la Constitución, desde que allí se establece la unión de hecho para dos personas. Inclusive, si vemos la resolución del doctor Lozada, dice que se reforme el artículo 81 del Código Civil y dice que el matrimonio entre dos personas. Nosotros sabemos como abogados que hay dos clases de personas inclusive. Podría venir una interpretación de una interpretación porque debía ponerse persona de carne y hueso, como decía yo, serán una. Y dos, para nada es una discriminación porque si recordamos las acciones afirmativas, recuerdo que cuando integraba un tribunal para calificar a los jueces, en realidad tenían puntos. ¿Quiénes? Los que desde antaño estaban supuestamente discriminados, es decir, una persona afroamericana o una persona inclusive homosexual. Pregunto, ¿el hecho de darle más puntos a una persona de estos grupos no es acaso también una discriminación para una persona mestiza? Por supuesto. Entonces, yo creo que el camino es, en definitiva, la reforma a la Constitución. Y además, la opinión consultiva 2417 lo que hace es instar a los estados partes. Insta, ¿para qué? Para que guíe y adecue la reforma, pero facultad privativa, ¿de quién? De la Asamblea, del Congreso, antes como se denominaba, hoy la Asamblea Constitucional, la Asamblea Nacional es el ente indicado para poder adecuar estas reformas. Diego, se ha propuesto además que se haga una consulta popular. De hecho, creo que hay un movimiento que está liderado por un asambleísta que está pretendiendo realizar al pueblo ecuatoriano una consulta popular para definir realmente esta concepción de matrimonio. Cabe una consulta retomando el tema de si se les puede preguntar al pueblo sobre los derechos que de alguna forma la tesis que sostienes y que has sostenido realmente dentro de incluso las acciones que has participado para el reconocimiento del matrimonio igualitario, si estos derechos son o no son consultables. Muchas gracias. No sé si es que puedo responder eso al final porque me quedé con unas ideas que había expuesto Santiago. Primero, es importante que la ciudadanía tiene acceso a la sentencia y es importante que se analice el contenido de la sentencia. Desde que hay la nueva Corte Constitucional, las sentencias son mucho más comprensibles, mucho más sencillas para cualquier persona que las quiera leer. Y hay una parte importantísima. Se hace una pregunta en los jueces y dicen, ¿el matrimonio es un derecho fin o es un derecho medio? Entonces, partamos de eso de ahí. El matrimonio es un mecanismo, es un medio para constituir una familia. No es un fin en sí mismo. Por lo tanto... Dicen que es una opción. No es un derecho, sino una opción. Es un derecho. Tanto en la Corte Constitucional como en la misma Constitución está establecido como un derecho. Claro, se hace y se lo formaliza a través de un contrato. Y ahí la Corte lo que hace es un ejercicio bastante interesante, porque primero analiza qué es la institución del matrimonio y establece, ¿no? Y esto es muy importante, que es un mecanismo, es un medio para constituir una familia. En el mismo artículo 67 se establece el derecho de toda persona a formar una familia en sus diversos tipos y está protegido por la Constitución. Entonces la pregunta básicamente es, si es que quiero conformar una familia y el matrimonio es un mecanismo, es un medio, ¿por qué no puedo yo tener acceso a eso? Entonces, esa es la primera observación. Segundo, los fines constitucionalmente que protege el matrimonio no son la procreación, no es la procreación, tú lo habías mencionado. Puede haber parejas heterosexuales que no deseen tener hijos y no por eso su matrimonio no podemos decir que no es un matrimonio, exactamente. No está cumpliendo la finalidad. Habría parejas que no pueden tener hijos de manera natural, que tal vez tengan que acudir a técnicas de reproducción asistida y no por eso su matrimonio carece de legitimidad. Ahora, el tema de cómo tiene el efecto el matrimonio frente a los hijos y cómo ellos pueden desenvolverse en este ambiente.
Hay una sentencia muy interesante en el sistema interamericano, Atala, Rifo y Niñas, en el caso chileno, donde una jueza tenía un matrimonio heterosexual, pero ella finalmente tenía una orientación de género, era lesbiana, ¿no? Y tenía 2 hijas. Ella decidió básicamente terminar su matrimonio y vivir con su pareja. El sistema lo que hizo es que le quitó la tenencia, aduciendo que había un peligro acerca de esa figura, ¿no?, de 2 mujeres y qué pasaba con las niñas. Finalmente el caso llega a la Corte Interamericana, se hace un peritaje, un muy buen peritaje con psicólogos, científicos, y llegan a determinar que en ningún momento el efecto o el contexto de que las niñas vivan dentro de una familia donde están 2 mujeres afecta el desarrollo de las personas. Entonces, si fuese así, y si solo la figura sea el tema de una familia heterosexual, preguntaríamos qué sucede actualmente y si es que en las familias heterosexuales no hay esos problemas, y es donde más problemas existe. Finalmente acabo con la intervención aquí. Si es que hubiese un peligro de que un niño o una niña o un adolescente viva situaciones conflictivas en una familia de 2 hombres o 2 mujeres, tampoco cabría el hecho de que haya unión de hecho, ¿no? No sería posible porque es una constitución de familia. Ahora, con la pregunta sobre el tema de la consulta, creería que no es posible, es bastante peligroso porque la misma Constitución en el artículo 11 establece que no puede existir norma que restrinja el contenido de los derechos y tampoco que sea regresiva. Por lo tanto, pensaría que es bastante peligroso que exista una consulta. Sin embargo, el pueblo hace uso de la soberanía, ¿no? El soberano es el pueblo, es decir, si le preguntamos al pueblo, en realidad, tú estarías diciendo de alguna forma le estamos quitando ese poder de decidir también al pueblo. Bien, no pensaría, pensemos lo siguiente, hay alguien que tiene que interpretar la Constitución, y quien debe interpretar de manera auténtica es la Corte Constitucional, así lo dice el artículo 436, y nosotros como pueblo soberano hemos dado esa capacidad. Muy bien, tengo preguntas acá que nos están llegando a través del WhatsApp. A María Cecilia le están preguntando cuál es su opinión acerca de la adopción. Usted, que es una persona, nos decían que siempre ha estado pues apoyando a la comunidad LGBTI de forma abierta. Y también quisiera leer otro comentario que nos hacen a través del WhatsApp para no dejar sueltos todos los mensajes que nos envían nuestros oyentes. Nos dicen: ¿por qué si el matrimonio es como una institución religiosa en la que el principio fundamental es la unión de hombre y mujer, ahora el Estado y organismos tienen intervención en cambiar lo que ya estaba establecido? ¿No será mejor eliminar entonces el matrimonio civil y solo permitir unión de hecho y el matrimonio religioso tal y como es? Son 2 de los comentarios que recibimos. Bueno, qué chévere que los radioescuchas estén enganchados y pongan estas preguntas, ¿no? Voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Yo entiendo la preocupación de Santiago y de muchísimas personas, quizás de la gran mayoría de personas, que lo que dicen es qué va a pasar con los niños y con las niñas. Yo quisiera decir, preocupémonos en serio por los niños y por las niñas. Preocupémonos en serio por los temas de violencia intrafamiliar, por los índices de violencia sexual dentro de las familias. Preocupémonos por todo lo que sucede con las familias separadas, por temas de migración, de pobreza, de suicidio. Es decir, la amenaza para nuestros niños y para nuestras niñas no es que 2 personas homosexuales se casen o no se casen. La amenaza para nuestros niños y nuestras niñas son otras. En la ciudad de Cuenca, en estos días, a propósito de varias desapariciones de chicas que hemos tenido y que han circulado por WhatsApp, nos hemos enterado de que existen por fin de semana alrededor de 50, 60 adolescentes que desaparecen durante los fines de semana. ¿Esas chicas son lesbianas? ¿Esas chicas están siendo secuestradas por homosexuales? No, la amenaza para nuestros niños y nuestras niñas es otra. Y como sociedad tenemos que saber qué es lo que está pasando, y seguramente mucho de lo que nos está pasando tiene que ver también con este desbordamiento que tenemos como padres, y lo digo, ¿no? Lo digo como mamá, ¿no? Tengo un guagua que en 2 meses va a cumplir 14 años y realmente hay muchas de las veces que digo, estoy preparada para asumir la adolescencia en la era digital, en la que los chicos están navegando literalmente en un mar de información que no siempre somos capaces de discernir en qué estamos. Entonces creo que como sociedad lo que necesitamos es ponernos en serio la tarea de cuidar a nuestros niños, y la tarea de cuidar a nuestros guaguas, créanme, no pasa porque podamos decir estas personas son buenas o malas, merecen tal o cual derecho. Yo fui madre sola. Yo me casé con quien es hoy mi marido
cuando mi primer hijo tenía 2 años, casi 3 años, ¿no? Y durante los 2 primeros años de vida yo viví sola con mi guagua. Mi marido estaba en Noruega en ese entonces. Yo, como muchísimas otras mujeres que seguro nos estarán viendo, fui madre sola, madre soltera. Bajo la reflexión de Santiago, el hogar de una madre soltera no es hogar, no cumple con la visión de la familia, ese niño va a tener problemas psicosociales. No, yo creo que hay muchas cosas que podemos resolver. Sí, sobre este tema justamente tenemos un comentario que nos dice: ¿cómo psicológicamente un menor puede criarse bajo un matrimonio de un mismo sexo? ¿Existen estudios confirmados sobre esto? ¿Qué respaldo existe sobre aquello? ¿No deberían primero velar por el menor y sus consecuencias? Mira, Marcelo, yo hice mi tesis en Derecho sobre el concepto de sexualidad en el derecho ecuatoriano. Porque realmente todo esto que estamos discutiendo parte por la comprensión de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Pero como sociedad nos hemos negado a conversar de sexualidad. Nos da cositas, ¿no? La sola palabra sexo nos pone inquietos a muchas personas y no queremos asumir. Cuando yo empecé a hacer mi tesis, en el año 2000 me parece, yo misma entraba a mi tesis bajo la postura, bajo mi posición de decir, no podemos permitir la adopción de niños o niñas porque suceden estos problemas de carácter psicológico y demás. Durante el desarrollo de mi tesis descubrí algo que debería ser elemental. Las personas homosexuales nacieron de parejas heterosexuales. Es decir, yo tenía amigos que me decían, yo soy muy homosexual y mis padres son muy heterosexuales. Es decir, primera cosa, los homosexuales también tienen familia. Los homosexuales fueron criados en una familia heterosexual. No hay contagio, no hay posibilidad de heredar la condición homosexual. Y luego otra cosa, conocí a cantidad de mujeres como las que Diego acaba de describir, que muchas de las veces por vivir en el closet, porque la sociedad impide que las personas puedan mostrar su verdadera orientación sexual, tenían hijos producto de relaciones heterosexuales, cantidad. Y que el momento que podían asumirse, tenían la valentía, muchas de las veces la valentía para asumir frente a sus propias familias y decir, soy homosexual, soy lesbiana, pues sus hijos, ¿dónde quedaban? ¿No? Hoy día, Janet Peña, una reconocida activista lesbiana de la ciudad, ella es bisabuela. ¿No? Es bisabuela, es decir, ha tenido hijos, sus hijos son muy heterosexuales, sus hijos se han casado, han tenido nietos, ella es ya bisabuela, ¿no? Entonces, creo que lo que necesitamos, y insisto en lo que empecé, la verdadera protección a nuestros niños y a nuestras niñas, que creo yo es el punto en el que todos los que estamos en esta mesa nos vamos a unir, parte por otras cosas. Veamos los índices de violencia intrafamiliar en matrimonios muy heterosexuales. Veamos los índices de alcoholismo, de drogas, de abandono, de suicidios en hogares muy heterosexuales. Las cosas no pasan por la orientación sexual de las personas. Marcelo, si me permites, bueno, en realidad muy respetuoso de una dama, María Cecilia. ¿Cómo no podría ser respetuoso si de una dama y de una mujer proviene uno? No sé si me identifica, pero nuestros hijos en realidad juegan en la misma academia, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy preocupado por algo porque están viendo mis hijos, están viendo toda la ciudadanía, cómo es la instrucción a los hijos. Tenemos de 8 años, 7 años. ¿Cómo es la instrucción ahora con esta sentencia y con esta supuesta discriminación que, repito, yo no estoy de acuerdo, pero cómo es la instrucción hacia nuestros hijos de esa edad respecto a la problemática actual? ¿Es normal? Es decir, si mañana mi hijo me dice, vea, yo soy homosexual y quiero casarme, lo que sea, ¿cómo va a ser? Por eso es un tema sensible porque va atado a nuestro credo y a la moral y cómo hemos sido criados, es correcto. Pero ¿cómo es entonces la instrucción, en este caso de María Cecilia, hacia los hijos? Quería yo preguntar nada más. Muy bien, vamos con esa respuesta entonces, porque tenemos algunas preguntas más. Como decía, un hijo que dentro de poco va a cumplir 14 y otro hijo que es el compañero de su guagua, entiendo, en el fútbol, que tiene 7 años. De lo que yo he visto y de lo que me han dicho y de lo que siento, mis hijos tienen una definición de heterosexualidad clara, digamos así, pero mis hijos conocen a mis amigos homosexuales y los respetan y no pasa nada. Mis amigos homosexuales no quieren hacer nada con mis hijos ni remotamente, digamos, y ventajosamente también mis amigos heterosexuales. Es decir, mis amigos homosexuales y mis amigos heterosexuales no son violadores, no son pedófilos, no son dañinos, no quieren hacerles nada a mis hijos. Y mis hijos han visto en mi casa, y a lo mejor por los roles que me ha tocado también desempeñar, el cómo, por ejemplo, cocinar no es una tarea solo mía.
dicho sea de paso, mi marido cocina mucho mejor que yo, más bien dicho, él sí cocina, yo no, ¿no? Cuidar a los hijos en la casa. Ahora, y lo digo, tengo más oportunidad, puedo llegar más a la casa, pero durante muchos años de mi vida, quien estuvo más presente en la casa era mi marido. Y no eso quería decir que fuésemos un hogar disfuncional o fuésemos un hogar maligno ni nada. Creo que lo que es importantísimo es entender que criar a los niños y a las niñas en el respeto propio y en su propio respeto de su dignidad. Porque hay algo que yo sí soy enfática, Oscar. El tema de derechos sexuales y derechos reproductivos es algo que no lo hemos abordado como sociedad. Y son nuestros niños y nuestras niñas los primeros afectados. Sobre todo cuando no les decimos a ellos cuál es la intimidad de su cuerpo. Y eso yo no me quiero extender, pero pensemos solamente en las familias en que los niños no duermen solos. Los niños comparten la misma cama con 4, 5, 6 personas. Y entonces a veces pensamos que todas las familias son como la nuestra, que tiene baño privado, que tiene cuarto para cada hijo. No. La realidad de las familias ecuatorianas es otra. Muy bien, y gracias, esos son María los temas Cecilia, que por tenemos que esas tocar. respuestas a los comentarios que nos deja la gente. Tenemos muchos comentarios de felicitación. Gracias por dejarnos saber cuáles son sus opiniones. Y teníamos una pregunta que también nos llegaba para los doctores y nos decían el hecho de proteger a los niños como ustedes lo manifiestan, ¿no estaría también creando niños prejuiciosos y que de pronto después sean quienes puedan discriminar a las personas por sus preferencias? Les vamos a dar la palabra para que nos respondan. Gracias. Bueno, a ver, yo debo ser enfático en esto. No se trata de discriminar o de juzgar a una persona por su orientación sexual de bueno o de malo, para nada, eso no es. Aquí el debate es otro. Aquí hablamos de instituciones y para mí como abogado y como ciudadano es importante llegar a definir, a conceptualizar y redefinir quizás lo que es el derecho de familia. Entonces tal vez ¿qué entendemos por familia? ¿Qué entendemos por matrimonio? Son preguntas muy básicas y van a trascender hacia el tema jurídico. Yo quería decir a la Chechi, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no se trata de la violencia que puedan ser sujetos los niños ahora. No provienen necesariamente de personas de una u otra definición o orientación sexual. Esto es otra cuestión, pero por esa realidad no quiere decir que nos dejemos de cuestionar y definir y reflexionar sobre las instituciones del derecho de familia. Primera cosa. Segunda cosa, hay un tema muy importante, con Diego hablábamos antes de comenzar esta entrevista, y algo que no está subyacente en la sentencia de Ramiro Ávila, y para mí me parece que no lo hace bien Ramiro Ávila cuando no lo toca ya directamente, que es el tema de la adopción, el artículo 68. Ese es un tema, pero para mi manera de ver, radical y fundamental. Estamos dando ya por hecho de que las personas del mismo uniones o matrimonios del mismo sexo pueden ya acceder. Parece que es la consecuencia lógica. Es que es lo lógico, es que eso así, y eso no estamos reflexionando. A mí lo que me molesta de alguna forma es de que de alguna manera se genere ciertos resoluciones y cuestiones de esta forma sin un debate y sin una reflexión. Eso es más allá del resultado que podamos tener, porque puede ser uno u otro. Solamente, y con esto, el tema de la procreación asistida. Las personas, no es discriminatorio, no creo que no se deba tomar como un tema de una estigmatización, sino más bien es concebir el tema del matrimonio, sus finalidades. No hay finalidades establecidas para el matrimonio en la Constitución, y eso, para mi manera de ver, es un tema de reserva legal que creo que la Corte exagera y entra en la competencia de la Asamblea para entrar a regular cosas que no está súper precarizado el concepto de familia en la sentencia. Es un tema jurídico hermosísimo que habrá que seguir desarrollando. Ahora, Diego, uno de los temas importantes que justamente acaba de decir Santiago es la adopción. Parece que fuera la consecuencia lógica, sin embargo, en la sentencia una pregunta sobre no esto, existe Marce, ya mismo la hacemos. Pronunciamiento. Que nos estaban preguntando, esto estaba en la transmisión en vivo de Facebook acerca de la adopción, era más que un comentario y una reflexión. Nos decían por qué la gente se preocupa tanto por este tema de la adopción. No es mejor que un niño esté dentro de una familia, así no sea la del modelo ideal, a que de pronto esté en la calle o esté en un lugar en donde están los niños huérfanos y crezca pues sin cuidado, sin educación y sin un hogar. Era una de las consultas que nos dejaban a través de Facebook. No la encuentro porque ya se nos fue el comentario, pero más o menos estaba así la pregunta que nos dejaban nuestros oyentes. Sí, y es que definitivamente hay mucha gente que dice, bueno, el matrimonio igualitario posiblemente no genera mucho rechazo, mucha gente está a favor incluso, pero dicen la adopción definitivamente no.
Es decir, la consecuencia lógica, al parecer, de la estructuración o la definición de matrimonio igualitario va a ser la adopción. Esto, sin embargo, va a significar otra reforma constitucional. Pero lo que dice Gaby y lo que nos envían con los comentarios la ciudadanía, tenemos que pensar no solamente en la definición legal, sino definitivamente hay un hecho social, hay muchos niños que no se pueden incorporar a familias y que familias heterosexuales no los adoptan. Y familias homosexuales sí lo quieren hacer. Bueno, la pregunta, hay que saber diferenciar una cosa que hace la Corte. La Corte realmente no habla acerca de la adopción porque hay que reflexionar lo siguiente. Los jueces nunca preguntaron acerca del tema de la adopción. Lo único que están hablando es acerca de si el matrimonio como institución se podía o no, que las personas de igual sexo puedan o no acceder a esta institución. Entonces, lo ha dicho el presidente de la Corte luego en declaraciones públicas que no se ha establecido, no se ha interpretado, no se ha reformado el tema de la institución del matrimonio y no se ha hablado acerca de la adopción. Pero Ahora, parece que es el siguiente paso de quienes están o han realizado el activismo en favor de sus derechos. Si es que es un siguiente paso lógico, deberían seguir los procedimientos que el mismo ordenamiento lo establece. Pero, a ver, yo digo, analicemos de la siguiente manera. El doctor Santiago ha tocado un tema muy interesante, el tema de la reproducción asistida, pero ya hay un caso que la Corte resolvió hace un año más o menos, que es el famoso caso Satia, ¿no? Dos personas, dos mujeres que quisieron inscribir a su hija con sus apellidos y no les fue posible. Entonces, la idea es, esa niña vivía dentro de una familia homoparental con dos figuras maternas. ¿Cómo se está criando, cómo se está desarrollando? Pensaría que no hay ningún problema acerca de eso. El tema de la adopción, a veces se discute si es que es un derecho de las personas a adoptar o es el derecho de los niños a que sean adoptados. En todo caso, digo yo, la Constitución protege los diversos tipos de familia. No nos olvidemos, el matrimonio solo es un mecanismo, es un medio para constituir una familia. Entonces, el tema de la adopción, yo pensaría que desde el punto de vista técnico constitucional no se ha hablado, no hay cómo realizar esa... Digo, si bien el matrimonio es un mecanismo, la unión de hecho también lo es. Sin embargo, la Constitución es súper clara en establecer, además, que en el caso de unión de hecho no se puede realizar unión de hecho de personas del mismo sexo, no puede generarse una adopción para... Correcto. La misma norma constitucional dice, ¿no? La adopción solo corresponde a parejas heterosexuales, pero... El tema de discusión, que obviamente los escenarios que son consecuencia de la sentencia, pasa por un profundo análisis de lo que entendemos como familia. ¿Qué es una familia? ¿Qué se debe proteger? ¿Cuáles son las relaciones? Porque no se olvide, dice ahí, relaciones de hecho o de derecho. Entonces, en el mundo, en la realidad, existen muchísimos tipos de familia que no tienen esa protección, ¿no? Y un análisis sería también, de alguna manera, establecer a través de este consenso general de sociedad cómo protegemos a la familia, porque eso es lo que está haciendo la Corte, ¿no? Proteger a los diversos tipos de familia a través de esta sentencia. Entonces, creería yo que no hay ese peligro. No sé si, María Cecilia, ¿quieres acotar algo? Sí, me decía, la Gaby me hacía la pregunta puntual, ¿yo estoy a favor de la adopción? Pues sí. Yo estoy a favor de que los niños tengan una familia. Yo creo que el derecho es de los niños a tener una familia. ¿Qué familia? Una familia con amor. Yo no puedo soportar que no pongamos ningún criterio, digamos, contra la familia heterosexual que vive violencia, que vive maltrato. Fíjense cuántos padres son demandados por alimentos anualmente. Más de 4 millones de demandas de alimentos hay en el país cada año. Es decir, hay que demandarle ante un juez al padre para que se acuerde que tiene un hijo y que ese hijo come, necesita vestido, necesita salud. Entonces, a veces yo siento que creemos en la familia como ese ideal, como esa foto ideal de película, pero lastimosamente la realidad nos confronta todos los días ante otra cosa. Hay familias muy lindas y muy garantistas de derechos, y hay familias en las que se violan los derechos humanos de sus miembros todos los días. Y entonces, ¿qué familia defiendo? La familia que respeta los derechos de todos sus integrantes. Y un niño, una niña, porque yo he trabajado con los niños abandonados.
que un niño, una niña, que me digan que es mejor que se quede institucionalizado, que se quede en un orfanato, que se quede en la calle, o que se quede, que a los 18 años te boten al mundo y te digan, ya tienes que salir de la institución. Si es que ese niño puede tener la opción de tener una casa como la de Satia, ¿no? Que está hoy día reconocido con sus dos mamás, o de tener un espacio de amor, de cuidado, de protección, de garantía de sus derechos, pues ese niño es bueno, esa familia es buena. Pero si es que esa familia va a ser un lugar de violación de derechos, sea homosexual o sea heterosexual, yo voy a defender siempre los derechos a que ese niño tenga una familia de amor. Así es que para mí, insisto, no va por la condición, no va por la orientación sexual, va porque garanticemos los derechos a los niños y a las niñas a una familia sana. Bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo en este tipo de programas. Quiero leer 2 comentarios más que nos han llegado a través de WhatsApp y uno que también lo tenemos a través de Instagram. Gracias a la gente por enviarnos sus preguntas. Algunas pues les vamos a quedar debiendo respuestas. Sin embargo, pues esta que no la tenemos de WhatsApp y que es de una de nuestras panelistas que está presente acá en Circus Restaurant, nos dice la pregunta, va de una señora casada 19 años que tiene 7 hijos, entre ellos 1 adoptado, dice. De sus hijos, 1 es mujer, aunque tiene una imagen del matrimonio, papá y mamá que realizan las tareas del hogar por igual, dice, ¿consideran que un hogar homosexual pueda dar una imagen de papá y mamá a sus hijos en caso de tenerlos? ¿O cómo les afectaría? Y tener la capacidad de criar 7 hijos es la primera pregunta, ¿no? Que vamos a darles a que nos respondan. Y también Juanita nos escribe a través del Instagram y nos dice, la adopción es todo un proceso, incluso para los heterosexuales. Quienes adoptan tienen que cumplir requisitos para poder adoptar. En caso de las parejas LGBTI que quisieran adoptar, tendrán que cumplir con este proceso, pues no se da hijos a cualquiera, dice. En todo caso, ellos también estarían preparados para ser padres, ya que la mayoría de personas, incluso más que la mayoría de personas que tiene hijos en el mundo. No son algunos de los comentarios, vamos a darles a nuestros doctores de este lado y también pues a nuestros panelistas del lado derecho. Y vamos haciendo las conclusiones además en cada una de sus intervenciones. Gracias, Marcelo. Bueno, yo pienso que inclusive si abordamos desde diferentes puntos de vista, ya hemos dado nuestro enfoque constitucional. Yo pienso que los mecanismos de interpretación literal, sistemático, que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pienso que está clarísimo lo que establece el artículo 67 y 68 de la Constitución, por lo tanto no era necesario esta suerte de interpretación, como dice el doctor Lozada. 1, 2, bueno, frente a lo que usted indica, voy a tocar un punto desde la óptica psicológica. Es importantísimo una figura paterna y una figura materna. Ese es al menos mi criterio, ¿no? Respetuoso del ajeno, y si inclusive invocamos ya desde otro punto de vista la palabra que es fuente de sabiduría, también es importantísimo diferenciar el padre y la madre. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, yo pensaría que en realidad el tipo de familia adecuada es padre con madre para la instrucción a los 7 hijos, entendía yo, porque lo otro va a haber una suerte de confusión. Habría que hacer todo un cambio de estructura, un cambio de cultivo, de cultura a todos nosotros para poder sostener y que en realidad yo puedo ver como adecuado, como correcto, 2 padres que me críen a mí. Eso yo al menos creo que no es correcto, pero ese es mi criterio ya personal. A la luz de la Constitución yo concluyo que en definitiva lo que dice el doctor Salgado y los otros 3 jueces constitucionales es lo correcto. La reforma de la Constitución es el mecanismo. El problema que va a pasar es de que ahora la pelotita está en la Asamblea. Conversábamos con Diego, que es de obligatorio cumplimiento, así dice la norma. ¿Y qué va a pasar si no adecua? Si no adecua, tanto el Código Civil no hace la reforma como la Ley de Datos Civiles. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una responsabilidad del Estado. Entonces, y el segundo tiempo que va a pasar es el tema que abordó Santiago, en el sentido de la adopción. De eso en realidad deberíamos preocuparnos. Bien, Oscar, muchas gracias. Santiago. Bien. Yo creo que yo comparto el criterio de Oscar en el sentido de que la imagen de padre y madre es fundamental en el desarrollo. Y también estoy de acuerdo con la Cheche, en el sentido de que a veces la falta de una de las imágenes del padre o de la madre puede afectar en el desarrollo de una persona. No solamente estoy hablando, por lo tanto, de uniones, ya sea de hecho o matrimonio de personas de distinto sexo,
o del mismo sexo. O sea, al final yo creo que es muy importante en el desarrollo y esto no es una cosa que ha nacido de mi cabeza así para sostener una posición, esto es resultado de una reflexión mía de algún tiempo, y por eso es que lo digo así con tanta seguridad y con tanta certeza. En el caso, porque Gabriela ya decía, o leía por ahí, si es que no hay estudios determinantes, inclusive hay un principio de precaución que debería aplicarse. Ahora, yo creo que es importante que, por lo tanto, la legislación, porque eso es importante, no es privatizar las relaciones, sino aquí hay un interés público. Yo estoy de acuerdo, hay que ver y hay que hablar de sexualidad, hay que hablarlo frontalmente y hay que tocarlo, pero la orientación sexual se enmarca también dentro de un ámbito que es un ámbito político y social. Entonces no podemos ver solamente la orientación sexual, sino dentro de un contexto, y eso es importante. Y por último, para cerrar, a mí me preocupa muchísimo algo que no está regulado, que es el tema del acceso a los métodos de reproducción asistida, porque eso es un tema que se nos viene, y a mí me parece que es irresponsable, ya sea que tomemos una u otra posición, que no lo tratemos. El caso Satia, mayo del año anterior, ya la sentencia le ordenó a la Asamblea que trate y que regule estos procesos. Puede haber una u otra posición, lo que no puede haber es de que dejemos irresponsablemente el tema y que no definamos como sociedad estos temas que son muy importantes. Tenemos varios cafés de sábado para seguir discutiendo estos otros temas importantes. Para que nos invite a comer sin duda. Sí. Yo puedo ayudar a cocinar. Muy bien. Vamos a terminar también con Diego, María Cecilia, por favor, sus conclusiones finales. Bueno, mis conclusiones finales las siguientes. Concuerdo con el tema de la reproducción asistida, no está regulado. Lo que ha hecho la Corte también es plantear una nueva definición de la filiación. Hay que tenerlo en cuenta porque viene de la voluntad procreacional y eso ya es jurisprudencia, es una norma, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Nuevamente. Diego, ¿puedo decir una pregunta? Perdón, solamente una pregunta jurídica para reflexionar. Hay un derecho a la paternidad, hay derecho a ser padre, tenemos un derecho a ser padres. Ese es un tema, jurídico a desarrollar. ¿Tenemos derecho a ser padres? Esa es la pregunta. Bien, bueno, les respondo. No, pero... Correcto. Dentro de las conclusiones. Nuevamente, el rato que con mi pareja, ya hablo abiertamente, deseo procrear o tener hijos, pues lo voy a hacer. Y si es que lo hago de forma natural, bien, pero tengo las técnicas de reproducción asistida para hacer eso, ¿no? Entonces, no habría ninguna discusión frente a eso. Yo escucho mucho el tema de la figura paterna y materna dentro del hogar, pero nuevamente, la Constitución y la misma Corte han reflexionado acerca de los diversos tipos de familia. Existe en la realidad una configuración bastante amplia, no taxativa, bastante ejemplificativa de los tipos de familia. Hay familias que, de acuerdo a la migración, viven abuelos con los nietos, no necesariamente existe la figura de la madre y del padre, padres solos, madres solas, hijos que básicamente viven solos. Entonces, la Constitución protege los diversos tipos de familia. Pensaría yo que hay que hacer un esfuerzo, cada uno interno en nuestras familias y en la sociedad, por considerar ese principio, diversos tipos de familia, no quedarnos con la típica figura donde el padre, la madre y los hijos. Y darles las gracias a ustedes, creo que ha sido importantísima la participación de público, eso es lo que siempre se desea. Y espero que haya muchos espacios. Ya está rico el café, ¿no? Sí, muy bueno. Eso es bueno. Para Gracias, poder discutir el tema de reproducción asistida, el tema de la adopción, que es bastante interesante. Muy bien, gracias Diego. Vamos a continuar, Chechi, con sus conclusiones. Brevemente, finales. yo creo que las dos sentencias sobre matrimonio igualitario de la Corte, lo que hacen es decir, no podemos negar este derecho, esta opción de un contrato civil a las parejas del mismo sexo. La familia no se va a destruir porque la Corte hoy día nos diga los homosexuales se pueden casar. Yo insisto, hay muchas otras amenazas hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas que no pasan porque el que dos personas del mismo sexo hoy día puedan irse al registro civil y poder sellar su unión y ser reconocidos ante la ley exactamente igual que otra pareja heterosexual. Me parece que es importante decir, en el caso de la adopción hay una prohibición expresa en el artículo 68 de la Constitución que no ocurre en el 67. Si es que el artículo 67 decía el matrimonio es exclusivamente entre hombre y mujer, que lo decía Oscar, pues podía a lo mejor entenderse que estaba
absolutamente cerrada la interpretación que ahora ha hecho la Corte de decir, sí, el matrimonio es entre hombre y mujer, pero también puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo. En el caso de la adopción está con un candado mucho más fuerte porque establece exclusivamente la adopción para parejas heterosexuales. Sin embargo, la realidad nos confronta todos los días. Es decir, niños, niñas que son producto de relaciones heterosexuales que después viven con sus padres homosexuales. Entonces creo que lo que el derecho está llamado a hacer siempre es a mirar lo que sucede en la sociedad, y yo sí coincido con lo que dice Santiago. Lo peor que se puede hacer es cerrar los ojos o hacer la del avestruz y decir, meto la cabeza y no pasa nada. Creo que lo que tenemos es que regular. Y finalmente, yo me quedo con esto. Estamos cumpliendo 50 años de la gesta de Stonewall en Nueva York, que es lo que abrió el paso para que las personas que en ese momento, como lo decían ellos mismos, eran menos que ratas de alcantarilla, porque así eran tratadas. No podían salir a la luz del día, tenían que ser camuflados, escondidos. Por eso la alegoría del closet. Las personas tenían que negarse a ser quien eran, tenían que vivir escondidos, porque si no eran delincuentes. Hasta el año 97 en el Ecuador era un delito ser homosexual. Hoy día la sociedad, esta sociedad que nos reta todos los días, está reconociendo que los seres humanos no somos distintos por la orientación sexual que tengamos y que merecen nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra consideración. Muchas de las veces, lastimosamente, todas estas discusiones se dan porque en el fondo de nuestra cabeza creemos que los homosexuales son menos, que los homosexuales son pederastas, son pedófilos, son dañados, son desviados, son pervertidos. No. Hay muchas personas muy heterosexuales, dañadas, pervertidas y dañinas para la sociedad, como pueden haber homosexuales, como de hecho existen homosexuales que lo son. La condición de ser bueno o de ser malo no está en nuestra orientación sexual, y yo voy a proteger y voy a velar porque las buenas personas no seamos discriminados y porque las malas personas que son dañinas para la sociedad reciban justicia y sean sancionados de acuerdo a nuestra ley. Gracias, María Cecilia, por esta conclusión que nos ha dejado. Doctores, ha sido un placer conversar con ustedes. Santiago, Oscar, muchísimas gracias. María Cecilia, Diego, también hemos podido llevar con ustedes. Alfredo, y además gracias. Tengo un nuevo nombre hoy, ¿no? Marcelo Alfredo, gracias. Está bien, está mejor que Marcelo Sebastián. Yo le digo que combina más. Vamos que a ver Marcelo qué pensarán mis papás nada más, ¿no? Hemos podido llevar un debate de altura y creo que eso se ha reflejado en los comentarios, incluso con mucho respeto que nos ha dejado la gente. Mil disculpas a quienes no hemos podido dar lectura y consultar. El tiempo nos ha quedado corto, sin embargo, pues hemos tratado, creo que cada una de las preguntas que se han hecho. Y estos cafés de sábado justamente están hechos para discutir estos temas de actualidad. Les agradecemos desde luego su presencia, su aporte ha sido fundamental, y a todas las personas que nos están escuchando, bueno, hay muchos temas que quedan pendientes, así es que desde ya son invitados permanentes a discutir en estos cafés de sábado. Desde luego, siempre va. La próxima, la cena de sábado de Chechi. Una cena de sábado en la casa de la Chechi. Muy bien, quedamos todos cordialmente invitados. Allá, muy bien. Bien, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Un saludo grande y que tengan un excelente fin de semana. Nosotros cerramos así nuestro café de sábado. Les invitamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana con un nuevo tema de interés y con nuevos invitados. Marcelo, gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Con Gaby Cadme y Marcelo Aguilera. La más variada y entretenida programación la encuentras en Café de Sábado.